Bienvenidos a Solibri. En los próximos minutos hablaremos sobre el programa, cómo se utiliza, quién lo utiliza y en qué partes del mundo. ¿Por qué Solibri? Bueno, somos líderes en el mercado de la validación sobre modelos BIM. Nuestra misión es desarrollar un sistema que nos permita con una facilidad controlar y cualificar cómo están los proyectos hechos en BIM. Nuestra base de clientes incluye propietarios de edificios, empresas constructoras, empresas públicas, consultores, arquitectos y empresas de ingeniería, entre otros. La familia Solibri se completa de esta manera. Inicialmente, como decía, Solibri Office, que es la solución completa para poder controlar el aseguramiento de un proyecto. Solibri Site, que es la que se utiliza una vez que se ha comprobado el proyecto para trabajos de extracción, de cualificación, de clasificación y de paquetización de la información. Solibri Anywhere es el que se utiliza por aquellos que no necesariamente tienen que estar procesando el proyecto, pero sí necesitan estar involucrados, poder comentar, poder ver cómo va ese proyecto. Finalmente, hay un Solibri Enterprise, que lo que nos permite es una solución personalizada y escalable para aquellas empresas que, una vez que ya tienen sus procesos en lugar, puedan, digamos, automatizarlos o, digamos, personalizar Solibri a su medida. Aquí podemos ver cuáles son las diferentes capacidades que cada una de las versiones tiene. La versión gratuita nos permite visualizar modelos, combinar múltiples IFCs, comentar sus incidencias, crear nuevas incidencias, intercambiar incidencias con el BCF Connector. Vamos a poder utilizar el marcado y dimensionamiento para añadir a esos comentarios que tenemos que crear cuando hay alguna incidencia. El uso de las clasificaciones ya descritas, por ejemplo, cuando se han hecho en Site o en Office. En el caso de Site podemos añadirle las clasificaciones que sí se pueden crear, igual que la extracción de mediciones y otros procesos. En el Solibri Office podemos comprobar los modelos, personalizar las reglas que ya vienen de fábrica para nuestro proyecto y naturalmente cuando hablamos ya del Enterprise hay sistemas automatizados como puede ser el Autorun y también la configuración específica para esa empresa según sus necesidades. ¿Cuál es el flujo de trabajo entre estas herramientas? Inicialmente en la fase de licitación tendremos el equipo del proyecto que crearán los distintos IFCs de las distintas disciplinas. Estos se van a federar o combinar en un fichero dentro de Solibri. Este fichero entonces que va a ser validado por la persona encargada. Puede ser el coordinador BIM, puede ser el BIM Manager o hasta un Design Manager según se necesite. Una vez que hemos hecho esta coordinación o esta validación, naturalmente este proceso se repetirá varias veces hasta que esté lo suficientemente limpio y creado para poderlo pasar a la próxima fase. Esta próxima fase va a ser la de construcción o fase de licitación-construcción. En este caso vamos a utilizar Solibri Site porque la oficina técnica, digamos, se va a relacionar con la parte en obra y aquí pueden ocurrir diversas cosas. Por ejemplo, preguntas que estén relacionadas con la oficina técnica de lo que ya se ha procesado por parte del equipo de diseño, que a su vez serán respondidas según sean necesarias. O a veces habrá que elevarlo de vuelta a las personas que han hecho el equipo de diseño, alguna cuestión, preguntas y demás que en este caso involucramos, como siempre decimos, por colaboración a los diferentes partícipes del proyecto y cuando haya una resolución se le devolverá a la oficina técnica, que a su vez se la llevará de vuelta a la obra. Una vez que hemos hecho esta parte, vamos a necesitar que esta información fluya para otros terceros que pueden estar ligados, por ejemplo, con la obra. En este caso hablamos de todos los subcontratistas, pero no solamente ellos, sino, por ejemplo, las agencias externas, como pueden ser ayuntamientos o pueden ser cuerpos reguladores. También podría ser el inversor o el propietario del proyecto que quiere ver cómo va su proyecto, y lo que se permite de esta manera es que queden involucrados en el proceso y puedan opinar, puedan hablar y de alguna manera colaborar con el proyecto, sino manteniendo, digamos, la parte externa a él y no necesariamente estando involucrados en su producción. Este proceso va a llevar varias rotaciones hasta que tengamos un proyecto ya lo suficientemente limpio para seguir ya a la entrega del proyecto. Esta entrega del proyecto entonces va a ir hacia aquellos que necesiten la información que está dentro de estos proyectos ya limpia y de alguna manera procesada,
Y con estos necesitarán, por ejemplo, poderse ligar con bases de datos. También podrán necesitar saber dónde se ubican ciertos elementos para su mantenimiento. Poder extraer información que pueda, digamos, ir rellenando datos típicos para poder hacer, por ejemplo, un asset management, y de esta manera continuar con el proceso del proyecto, es decir, mantener el ciclo de vida, que incluye naturalmente su rendimiento en cuanto a su explotación y mantenimiento. Naturalmente, Solibri también se comunica con diferentes CDEs o Common Data Environments, porque a veces tiene que, digamos, poder llevar esta información de forma colaborativa. Como veis, aquí hay algunos, habrá más en un futuro. Actualmente tenemos una situación BIM como la que veis aquí. Es decir, hay una barrera que deberíamos de intentar eliminar para que todo pueda fluir de una manera un poco más eficiente y transparente. Lo que se pretende con Solibri es quitar esta barrera poniendo el proyecto en el centro. Una vez que hemos conseguido esto, nuestra intención es poder procesar información que venga por parte de aquellos que la producen de forma nativa, revisarla, comprobarla, devolvérsela a aquellos que la han producido por si tuvieran que reparar o hacer algo nuevo, y también facilitar esta información o datos hacia aquellos que la necesitan, que no necesariamente son los productores del proyecto. Esto es un proceso colaborativo y extendido. ¿Qué es un modelo en realidad para Solibri? Bueno, pues Solibri en realidad ve un modelo como un intercambio de datos entre usuarios y un servidor central o un fichero central. El modelo, o dentro de Solibri, va a estar relacionado con elementos propios de este, que pueden ser geométricos, de contexto, descriptivos, restricciones, clasificaciones, metadatos. Pero también tienen que responder a cosas que no necesariamente están dentro del proyecto, como pueden ser normas, reglamentos, protocolos y buenas prácticas. Son como cualquier otro dato, pero en realidad es una cacofonía, es decir, tiene muchísimos datos que no necesariamente están completamente estructurados. Al mismo tiempo van aumentando en tamaño. Y tenemos relativamente escasa capacidad de ver cómo está estructurada y qué procesos podemos utilizar para comprobar estos datos. Viendo que estos datos son una cacofonía que va aumentando mucho en tamaño, la cuestión es que vamos a tener fácilmente mucha basura metida entre medias. Basura no necesariamente son cosas que sobran, sino son cosas que puedan faltar, cosas que estén duplicadas, o a lo mejor no los datos que se precisan en ese momento o para esa etapa. Solibri Model Checker en realidad es como un corrector ortográfico. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque ya cuando utilizamos ficheros IFC ya vienen estructurados, entonces las reglas saben a qué se tienen que referir cuando tengan que hacer sus comprobaciones. ¿Cuál es el concepto Solibri? Bueno, pues inicialmente asegurar la calidad de cualquier dato real o inferido con lógica. Para esto se van a necesitar reglas que nos van a decir qué se puede o no hacer. La segunda parte es que podemos seleccionar información, crear informes y exportar cualquier dato real o inferido a través de clasificaciones, que es manera de agrupar información según necesitemos, y también a través de un filtro muy potente que le llamamos a la cesta de selección. Esto luego se podrá plasmar en un informe que normalmente se va a modificar para la forma en que nosotros necesitamos esos datos. El tercer concepto es que nosotros vamos siempre a utilizar un sistema común para todos, que sea el IFC. ¿Y por qué el IFC? Pues simplemente porque es un estándar ISO, al mismo tiempo no tiene formato de caducidad y siempre se podrá reutilizar. Y al mismo tiempo este formato es mucho más compacto y al mismo tiempo más económico para mantener información viva a través de los años. En 20 años vista no sabemos cuáles serán las herramientas que habrá entonces, pero un IFC se podrá abrir entonces. Finalmente vamos a conjugar todas estas cosas en roles. ¿Qué son roles? Pues roles son elementos o formas que van a definir las reglas, van a definir también cómo vienen los modelos, qué modelos, y también van a definir cómo vamos a contrastar y tener empaquetada la información y extraerla. De esta manera lo que evitamos es que la persona que vaya a utilizar Solibri inicialmente tenga que aprenderse de una manera muy, digamos, seca cómo funciona el programa para poder trabajar con él.
Bueno, lo que vamos a comprobar son cosas sencillas, que ya seguramente sabréis, que son elementos solapados, espacios, por ejemplo, que no estén correctamente hechos, ni no solamente en cuanto a lo físico, como veis aquí, sino a su nomenclatura y demás. Asegurarnos que todos los elementos que entran son verdaderamente los elementos que debemos de tener y no algo que, por ejemplo, puede ser un forjado que en realidad forma parte de un modelo de una mesa, por ejemplo, ¿no? Porque entonces no podríamos trabajar con ello. También vamos a extraer listados de todo tipo. Estos listados, naturalmente, como veis, pueden ser sencillos con relación a espacios y otras cosas, o complejos cuando ya vamos a hacer entrega del proyecto, o hacemos las fases de entrega. También vamos a coordinar entre las diferentes disciplinas, es decir, vamos a coordinar entre arquitectura y estructura, también entre lo que es arquitectura e instalaciones, pero no solamente lo obvio como veis aquí, sino también las relaciones entre elementos, para asegurarnos, por ejemplo, de qué cosas caben, de que se puede circular alrededor, de las que las podremos mantener porque ya se ha previsto los espacios que tenemos, y además cómo, digamos, se relacionen entre sí en cuanto a que formen un conjunto de un ensamblaje o que sean un elemento solo. Esto es una gran diferencia, es la inteligencia que tiene IFC con Solibri. También vamos a asegurarnos de cumplimiento de normas. El CTE no vive dentro de Solibri, pero las reglas que tenemos son estándar, de forma que casi todos los elementos del CTE que se puedan comprobar por valores se puede hacer. Una de ellas es la accesibilidad. En este caso, por ejemplo, relacionado con un hospital en Phoenix, que se estudió la accesibilidad en los baños de cada una de las habitaciones y naturalmente había errores. ¿El error cuál era? Pues que teníamos un espacio de circulación para la silla de ruedas inferior al que nos permitía el código. El que se produjo inicialmente para el diseño está en verde, mientras que el que se permite por parte del código está en rojo. Naturalmente esto arroja un problema, como podéis pensar, pero en estos espacios también hay que tener en cuenta que no solamente es esto, sino faltan elementos aquí, por ejemplo, agarraderas, están la disposición entre lo que es el inodoro y el lavabo correcto para que pueda utilizarlo una persona en silla de ruedas, tienen los elementos de secar de manos, de todos estos elementos que están dentro del espacio, están ahí o faltan o están duplicados. También podemos hacer o mirar cómo vamos a utilizar el edificio en cuanto a su evacuación de incendios. Para esto vamos a tener que poder sectorizar el proyecto y para hacer esto vamos a contrastar, por ejemplo, si el tamaño máximo es el apropiado de ese sector, si los elementos que lo rodean tienen la resistencia al fuego necesarias y etcétera. Y como decía, una de las partes importantes cuando vamos entregando cualquier sistema, bien sea infraestructura o un edificio, es el inventariado, es decir, dónde están los elementos que hay que mantener o si están o no duplicados o faltan. En este caso, en estas tres consultorías o consultas, vemos que una silla está en rojo. Esta silla está en rojo porque le falta la silla que tiene al lado. No solo nos lo van a decir porque las reglas lo van a incluir, están aquí abajo, sino que también nos lo van a mostrar en 3D para que sepamos que hay algún problema. ¿Y cómo funciona? Inicialmente el flujo de trabajo es muy sencillo. Cada una de las diferentes disciplinas va a extraer un IFC que nosotros vamos a incorporar en Solibri. Así vamos a ir incorporando las diferentes disciplinas primarias o secundarias según se necesite. Lo primero que hay que asegurarse es que vamos a visualizarlo y que todos los elementos encajen correctamente. Para esto deberíamos de haber acordado en el BEP, ¿verdad?, dónde está nuestro punto de origen para que no sea demasiado lejos y que cada uno tenga un origen apropiado. De lo contrario tendremos cosas fuera de su sitio. Una vez que hemos visto que todo está funcionando bien, podemos aplicar las reglas y vamos a ver la integridad de todos los datos, igual que de los componentes. Miraremos la coordinación y clasificación, comprobaremos el cumplimiento y haremos también control de cambios de versiones. Una vez que tenemos incidencias en potencia, le devolveremos esta información a los diferentes agentes que producen esta misma a través de lo que llamamos el Beam Collaboration Format. Es un formato, un fichero que solo comunica puntos en el espacio, comentarios, dimensiones y, digamos, una captura de lo que estamos viendo. Esto se puede hacer de manera manual o también podemos utilizar algo en la nube como puede ser Beam Column, que nos facilita mucho la labor.
Naturalmente este proceso va a tener varias rotaciones hasta que finalmente empecemos a tener información más fiable y fidedigna que podamos extraer o que podamos decir que ya está correctamente coordinada y validada. ¿Podemos hacer gestión del proyecto? ¿En qué sentido? Pues bueno, si descubrimos que hay un problema, sacaremos lo que nosotros llamamos una diapositiva. En esta diapositiva vamos a asignar la persona, vamos a decir qué estatus tiene de error y cuándo deberíamos de recoger esta información de vuelta. Para ello vamos a crear unas diapositivas, como veis aquí, que no solamente nos indican los elementos con el problema y alguna forma de visualización alrededor de esta, sino que podemos añadirle contexto a través de una caja de sección para que de alguna manera sepamos qué elementos están involucrados, dónde viven y con qué se relacionan. Una vez que hemos hecho esto, extraeremos el BCF, que veis aquí en esta próxima ventana, y con ese vamos a poder comunicarnos con nuestro equipo o extraer información de aquí como si se tratase de un informe de coordinación. Una de las cosas más duras en cualquier proyecto, sea en 2D, 3D o BIM, es el control de cambios. Y el control de cambios tenemos que tener con mucho cuidado, saber si se ha hecho la reparación que hemos pedido, si se ha cambiado físicamente el elemento, pero a veces también si los datos que se pedían que se cambiaran se han cambiado también o se han ajustado. Para eso vamos a tener nuestras reglas que nos van a permitir controlar elementos geométricos igual que datos y condiciones. Una vez que tengamos esto más limpio, podemos empezar a extraer información para mediciones. En este caso, como veis, las partidas obedecen a la típica estructuración de unas mediciones para sacarle un presupuesto y va por capítulos. Al mismo tiempo, vamos a ver de qué forma medimos, porque no todo se mide igual. Esta información se puede extraer después en un Excel y ese Excel puede, digamos, nutrir programas como Presto, Memphis y otros. También otras de las cosas importantes es que podemos entregar el edificio con unos listados que son relacionados por una base de datos bidireccional, que si picamos en los elementos que tenemos abajo inferiormente como listado, podremos verlos en la ventana 3D. Al mismo tiempo, como veis aquí, tenemos por ejemplo la posibilidad de incluir relaciones, es decir, los manuales van a estar relacionados de cualquier uno de estos elementos a través de un vínculo. Ese vínculo puede ir a una web de un fabricante o a un PDF en un servidor. Esta es una manera muy sencilla de mantener el proyecto bastante controlado y no tener cajas y cajas de información que no sabemos que tenemos. Aquí cada vez que se le asocia algo a un elemento, vamos a tener su manual de una forma mucho más interactiva y controlada. Bueno, nosotros pensamos que los datos precisos nos ayuda a gestionar el riesgo, también que la garantía de estos es beneficio y mejora para todos los que envueltos en el proyecto, que la retroalimentación de calidad mantiene un control y que naturalmente vamos a tener una trazabilidad de todas las situaciones y todas las incidencias que haya tenido el proyecto.